some bells. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how this cause is so. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Cachorritas, soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Duck 1 Bad Edge. Me faltó el más Bad Edge. Finalmente, ay perdonen, es que quería probar mi sí, ahí aparece. Pensé que no había grabado, ya vi. Dios, finalmente estamos en este juego. He esperado años por este juego y finalmente está aquí. Lo tengo aquí, miren allá, se ve todo bien pinche sexoso ahí. Estoy bien emocionada, finalmente puedo traer este juego. Dios mío, voy a desmayar. Debo de admitir que la traducción es más complicada que en el primer juego, porque tiene más detalles con más explicación, pero lo chido de este juego es que los personajes hablan más y aparecen muchas más escenas que en el anterior, es decir, hay mucho CG, así que tienen que verlo. Es que yo lo estoy jugando, pues ya voy bien adelantada, por ende ya sé de qué va la historia. Antes de empezar debo decirles que al principio que pensé que este juego era una simple remasterización del anterior, pero no lo es. Es continuación. Bueno, aquí les va la explicación. Si ven aquí en la pantalla, está del lado izquierdo el botón aquí de Start para comenzar, y aquí está After Story. Aquí va el punto. El Start es para comenzar una nueva ruta que es 100% de este juego. Es decir, te va a aparecer como una ruta alternativa o una historia alternativa que pudo haber salido en el juego anterior, pero que no salió. Y es decir, muchos ya lo saben por la imagen, está Bakshi ahí, por ende, la ruta de la historia es con Bakshi, solo con él, no hay otras rutas. Y me preguntan, ¿hay finales malos? Les digo, no se les dice finales malos, solo se les dice final 1, final 2, final 3, o sea, tiene varios finales, pero no son considerados malos. Así que, por ende, en el mero juego no hay ruta para elegir. Solamente nos vamos a ir con Bakshi. Definitivamente Bakshi es el único personaje en este nuevo juego de ruta. Pero en esta parte, chan chan, aquí es la continuación del primer juego. No he empezado nada, Solo primero me quiero acabar Bad Edge y luego ya me metería aquí. Aquí presenta la continuación de cada una de las rutas del primer juego. O sea, vamos a poder ver qué más pasó con Bernardo, con Luchino, con Julio y con Iván, siendo Jan ya siendo el jefe, supongo. Porque con Bernardo Jan ya era jefe, con Luchino también, con Julio también.
ya no recuerdo, y con Iván creo que estaba como a prueba o algo así, no me acuerdo muy bien. Pero aquí va a ser la continuación del primer juego, en esta parte. La anterior no. La anterior es otro rollo, es totalmente nuevo. Así que quería decirles eso. También otra cosa emocionante para mí, la voy a mencionar de rápido. Ayer fue una convención de anime llamada Bamboo Fest y conocí a mi actriz de voz favorita, Cristina Hernández. Oh, la amo. Ella es la actriz de voz de Sakura, de Bombón, de Rini. ¿De quién más? De la princesa en Star Wars. No me acuerdo cómo se llamaba la princesa. También le dio voz a la protagonista de esas películas del diario de una princesa y no sé tanto. Y muchos personajes más. Así que yo quería conocer a Cristina desde niña y al fin se me dio la oportunidad de conocerla ayer. Tengo su autógrafo, va a ser mi más preciado tesoro. Y mi foto con ella, claro, que está apareciendo ahí arribita. Bueno, nada que ver con Lucky Dog, pero quería decirles. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa después de que les expliqué un poco de cómo va el juego. Start. Yes, yes. Yo sé que están ustedes emocionadas también. Van a ver qué cambiazo de este juego al primero, Bueno, del primero a este juego. Bien. Año 1932 en Estados Unidos. Seriedad total. En la era de la prosperidad y la paz, con el entusiasmo después de la guerra europea, desde el continente de los Estados Unidos, los asentamientos ya han desaparecido y las ciudades se han expandido sin cesar tragándose a la gente y al poder. Jesus Christ. Oh, que recuerdas, ¿no? Del primer juego. Y lo bueno es que me pude traducir todo el juego hace unos meses que lo terminé, no sé si se acuerdan. Justo para Lucky Dog Bad Edge. Qué pinche suerte la mía. Bueno, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, la ciudad de Dayvan es una antigua ciudad portuaria con vista a la bahía de Raritan. Realmente no supe cómo traducir esta palabra de Raritan. Es que está escrita en katakana, por ende debe ser un nombre gringo. Pero realmente no conozco de esa bahía, por eso no supe cómo ponerlo en inglés. Así que perdónenme, lo estoy pronunciando como aparece ahí en katakana. Bueno, sería Raritan, porque la R no existe en Japón. Sería Raritan, ok. Solo quería explicar ese punto. Sigamos. También es una buena ciudad antigua y viciosa del origen colonial. Incluso en medio de las grandes olas salvajes de la Gran Depresión, todavía no se sienten las vibraciones aquí. En Dayvan, las enormes calles y puertos de edificios continúan con actividad económica. Las personas y el dinero siguen fluyendo con normalidad. Dios, imagínense el año 1932. Dios, creo que en esa época ni mi bisabuela había nacido. O ya. No, ya había nacido. Creo que era una niña mi bisabuela. Jesus Christ. Ok, había una organización criminal que controlaba la ciudad de Dayvan desde las sombras. No manches, cómo han mejorado todo, en serio. Mafia. Una organización italiana que se hace llamar la Cosa Nostra. CR5, el nombre de la mafia que gobierna Dayvan, así fue llamada. Vaya prólogo. Es parecido al prólogo del primer juego, pero con más detalles, no sé si se han dado cuenta. Y por ende también hay nueva música. Esta melodía de fondo que está sonando no aparece en el primer juego, así que hay muchas cosas nuevas también.
Esta organización antigua solía llamarse antes Familia Toscanini. Un día la organización decidió cambiar su nombre haciéndose más grande. Espérense tantito, quiero checar algo de rápido, Ahí está, ya vine. Quería ver algo, pero ahí está todo bien. Sigamos. Todo el cuerpo de la organización, así como el origen... me estoy saltando. Esa organización antigua solía llamarse antes Familia Toscanini. Un día la organización decidió cambiar su nombre haciéndose más grande. Sí va bien, LOL. Todo el cuerpo de la organización, así como el origen de su nombre, estaban ocultos en la violencia y en una misteriosa oscuridad. Se ve bien loco eso. Por ejemplo, esta imagen no existe en el primer juego. Todo el cuerpo de la organización... se lo leí, perdón. El CR5 no es una excepción. Al igual que otras organizaciones criminales, se dedica al tráfico de licor, el asesinato, la prostitución, el contrabando y en la intervención de disputas laborales, así como en el control en la distribución. Además, también estaba obteniendo enormes ganancias gracias a las drogas. Malditas drogas. Todas esas actividades realizadas por esta organización estaban cubiertas en oscuridad, así como sus secretos que estaban siendo protegidos por la ley de sangre, Omerta. Así era como llamaban a la ley de sangre. Ese Omerta, cómo no olvidarlos. Y también sale en el juego de Omerta Shinmu no Kite, válgame la redundancia, hasta el nombre está en el título de ese juego. Todos aquellos que se han unido a la organización serán tatuados con el CR5 en su cuerpo, junto con los votos de Omerta. Los hombres que reciben ese tatuaje solo vivirán y morirán por la mafia. Uy, qué profundo. La organización del CR5 es encabezado por Alessandro del Salto, quien ha organizado a jóvenes capitanes y apoyado por cientos de miembros. Las reglas son absolutas y los que llegan a rebelarse o a traicionar estarán sujetos a un castigo más severo que la muerte. Bajo las leyes de Omerta, el CR5 solía controlar a Deivan y hacer prosperar el mal. Cuando no es una mafia, obviamente que debe de ser cosas malas. En fin. Sin embargo, a principios del verano de este año, un fuerte terremoto azotó la costa este. Terremoto, pero no de los... sino terremoto a que algo grande sucedió. Extra, la mafia CR5 ha sido destruida. Arrestan a todos los capitanes del CR5. La justicia Deivan ha sido aplicada. La justicia está siendo aplicada en la oscuridad en Deivan. Me sigo diciendo que este periódico me recuerda al Extra de mi ciudad. Solo que este está en blanco y negro. Capitán del CR5, Bernardo Ortolani, es arrestado por sospecha de ser el líder de múltiples perpetradores en asuntos económicos. Sentencia de 4 años con 3 meses en la prisión. Ándese. Capitán del CR5, Luchino Gregoretti, es arrestado por sospecha en el apoyo de entradas ilegales. Sentencia de 11 años por tráfico de drogas. ¡Ándala! 11 años, no chinguen. Mi hermoso Julio sigue siendo mi favorito. Capitán del CR5, Giulio Di Bondone,
es arrestado por sospecha por múltiples asesinatos. Sentencia de 8 años con 8 meses en prisión. Hay un gran número de actos causados por él que siguen en investigación. Espérense, ¿qué? ¿Ya se dieron cuenta que aquí hay algo curioso? A Bernardo lo sentencian 4 años solo por asuntos económicos, y a Julio, que lo acusan de asesinatos, le dan 8 años con 8 meses. ¿What? ¿No le debería ser más? ¿O no? Ah, no, lo estoy comparando con Luchino. No, es comparar con Luchino, perdón. A Luchino le dan 11 años por apoyo de entradas ilegales. Es decir, ¿cómo se le dice de otra manera? Cuando una persona se cruza a otro país, usan una palabra, pero ahorita no se me ocurre. Así que le diré una palabra muy coloquial que usamos aquí en México: los mojados, que pasan de mojados. Como cuando un mexicano quiere ir a Estados Unidos, de mojado. A eso me refiero. Creo que le decían inmigrantes. Sí, inmigrantes, es la palabra más formal. O sea, apoyas a los inmigrantes, Luchino, ¿no? Le dan 11 años por eso. Pero Julio, que mata 8 años. ¿Qué pedo? Bueno, está raro eso, digamos. Capitán de CR5 Iván Fiore es arrestado por sospecha por lesiones y prostitución. Sentencia de 8 meses. No mames, a él le dan bien poquito. La noticia de que los 4 jóvenes capitanes, que son el núcleo del CR5, fueron arrestados casi al mismo tiempo, se difundió no solo en Deivan, sino que también en toda la costa este, provocando que este tema se convirtiera en uno de los más candentes. Se rumoreaba que la fiscalía y las oficinas de fiscales de Deivan aprovecharon esta oportunidad para perseguir estrictamente a los perpetradores de sus ejecutivos, e incluso se decía que hacía esto con el objetivo de arrestar también al jefe del Salto. Luego de realizar eso, la ciudad portuaria de Deivan, que está cerca de Nueva York, sería limpiada y al mismo tiempo se convertiría en una zona en blanco libre para ser dirigida por otras organizaciones mafiosas y pandillas. Ándese a la Mauser. Les digo que aquí en este juego hay cosas más detalladas. En este juego de arresto hubo surcos oscuros, como por ejemplo la participación de investigadores ilegales que fueron enviados por parte de la policía de la ciudad, así como otras personas enviadas por el jurado y la fiscalía. Ahora toda la costa está prestando atención a toda esta situación perturbadora. Ni pedo, arrestaron a nuestros capitanes. Me gusta esa melodía como para relajarse. Es un chico afortunado. Todos los que me conocen dicen eso de mí. Incluso personas que nunca he conocido susurran esto. ¿Realmente tengo una suerte tan buena? ¿Realmente es fácil para mí conseguir victorias en la vida? Eso no lo sé. En primer lugar, mis padres murieron juntos cuando yo era un niño que todavía no podía hablar bien. Es por eso que no recuerdo nada de eso. Ya sabemos quién está hablando aquí, ¿no? Mis 2 padres eran inmigrantes italianos. Ahí están, inmigrantes, la palabra que buscaba hace ratito. Esos padres míos murieron. Fueron asesinados cuando yo todavía no podía hablar bien. No sé por qué los mataron. ¿Fue porque alguien intentó robarles? ¿O fue por orden de alguien? Como sea, el único que sobrevivió fui yo. No recuerdo para nada lo que ocurrió en ese momento. En medio de los cadáveres sangrientos me encontraba yo, solo, intacto y llorando frente a los cuerpos de mis padres.
Mis padres fueron asesinados y yo me convertí en un niño huérfano. ¿Es eso realmente ser afortunado? No sé, Jan, pero por algo pasan las cosas. Después de eso, fui enviado con familiares por parte de mi madre, hasta que finalmente terminé en un orfanato de estilo monasterio en Deivan y fui criado allí. Oh, claro, cómo no recordar ese lugar. Tengo muchos recuerdos de haber sido golpeado en ese orfanato. Sin embargo, nunca sufrí de inanición o desnutrición a comparación con otros niños. Bueno, realmente se podría decir que fui afortunado, pero bueno, debo de admitir que hice algunas cosas culposas. A fin de cuentas, mi vida pasó como la de cualquier otro. Me juntaba con huérfanos, personas pobres, incluso con pandilleros. De esa manera fui haciendo mi propio camino, hasta que finalmente, a los 16 años de edad, me metí en la yakuza italiana local, la mafia CR5. ¿Se acuerdan que en el otro juego Jan casi no hablaba de sí mismo? Miren, luego empezamos hablando de él. Yo, que era un simple pandillero, tuve la suerte suficiente de salir ileso de todas las luchas en las que me vi envuelto a comparación con los otros pandilleros. Terminé siendo conocido como el soldado difícil de matar. A pesar de que era solo un pandillero de rango bajo, no quiere decir que no era miembro de una yakuza. ¿Podría ser eso obra de mi suerte también? Al convertirme en un miembro de la yakuza y realizaba trabajos para los altos mandos, iba ganando algo de dinero, pero aún así no paraba de acechar como una abeja buscando flores a los altos mandos. Mientras que yo, siendo un pandillero de los más bajos en la yakuza, realizaba esos trabajos como un idiota, fui encarcelado muchas veces seguidas. Debido a eso, aprendí a escaparme varias veces, pero a la vez era arrestado de nuevo, así que se podría decir que entraba y salía una y otra vez. Ah, eso sí lo supimos en el otro juego. Ya se hizo como hobby. No estoy orgulloso de eso, pero eso no puede cambiar el hecho de que gracias a eso me volví un experto en las fugas y en el hombre que ha estado más tiempo en las prisiones que nadie más. El estar escapando e ingresando en las prisiones ya se había vuelto un hobby para mí. Me he fugado de tantas prisiones como la prisión de Ossining, River Hill y de la hermosa prisión de Madison. Por supuesto que el haber tenido tantos éxitos de fugas en las prisiones hizo que fuera reconocido por varias personas como alguien con una gran habilidad. Pero creo que todo lo que logré fue realmente gracias a la suerte. Ciertamente puedo ser visto como un hombre afortunado. Por alguna razón siempre he sido amado por grandes personas mayores dentro de la familia mejor conocida como CR5. Gracias a eso, creo que pude vivir una vida mejor que los otros matones en la yakuza. Por otro lado, hablando de la suerte, desde hace mucho tiempo he podido encontrar cosas valiosas y extrañas sin dificultad alguna. A menudo recojo cosas buenas y también he pisado anillos de diamantes. ¡No mames, ya pinche sortudo! Y yo que al menos quiero encontrarme 20 pesos tirados sin nada. ¡Mangos! ¿Tú te encuentras diamantes? No chingues, me das envidia.
Además, nunca he perdido en las apuestas. Si compro boletos de apuestas, extrañamente atino a lo seguro. No hay manera que pueda perder con tanta suerte. Gracias a eso, cuando voy al hipódromo o a la tienda de pulgas, otros bastardos me siguen y las posibilidades de esos bastardos cambian con tan solo estar cerca de mí. Por ende... ¡Regresé! Perdonen si de repente se cortó el video, pero se me había olvidado que a mi disco duro le quedaba muy poco espacio y pues se me acabó el espacio, por ende mi grabación se cortó. Así que tuve que estar eliminando cosas para darle más espacio. Así que aquí estoy de nuevo para ahora sí terminar. Ya voy a terminar de hecho de grabar, pero aún así necesitaba liberar un poco de espacio, por ende me tardé algo de tiempo. Pero para ustedes no fue nada, pero para mí sí fue un buen ratito. En fin, pues a terminar antes de que se vuelva a llenar esto. Digamos así de las tiendas, ¿no? Además, incluso cuando el auto en el que viajaba tuvo un accidente, fui el único que pudo salir ileso. Este Gianni es bien pinche suertudo. Si una mujer que tuviera la misma suerte que yo dejara de tenerla, seguramente nunca hubiera podido acercarse a los grandes ancianos ricachones, mucho menos podría haber encontrado un esposo. Vaya ejemplo, ejemplos vergas. ¿A poco no? Realmente soy muy afortunado, ¿no? Así que, dejando la suerte a un lado, realmente no recuerdo la cara de mi mamá. Lo único que tengo de ella es este anillo de oro que uso como collar. Incluso si llegara a perder este anillo porque un ladrón me lo haya quitado o porque simplemente se me haya caído en algún lugar por alguna extraña razón, siempre termina regresando a mis manos. Supongo que esto también es por la suerte. Y hasta aquí le dejamos. Hasta aquí tenía planeado dejarles. Perdón por estas interrupciones a pesar de ser el primer video, pero ahora sí se me llenó el disco duro. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de esta primerita parte. Ya saben que en la primera parte de la traducción siempre me salen 3 videos porque los hago como de 20 o 30 minutos. Por ende, hasta aquí lo dejo para luego la otra semana hacer la siguiente parte. Y así hago tiempo para hacer la segunda parte en la traducción, claro está. Por eso hago esto. Así que aquí le tengo que cortar. Y quería decir algo por último, pero ¿qué era? Ah, sí, lo importante. Este video sí lo van a estar viendo en YouTube. Pero solo subiré este video a YouTube. Los otros 2 videos de la primera parte de la traducción lo verán en mi blog. ¿Por qué? Porque simplemente quiero probar algo. ¿Recuerdan cuando empecé a Omega Vampire? Lo empecé por estos mismos meses, porque también se estrenó en diciembre, pero de 2016, y empecé a subir los videos en mayo, junio de 2017, pero me los quitaron y me dieron 2 strikes. Casi perdí el canal, aunque meses después terminé perdiéndolo, por eso hice uno nuevo. Pero por eso no me quiero arriesgar. No sé si Tennoji, la empresa de este juego, sea tan gacha como la empresa de Omega Vampire y también me demande el juego por ser nuevo, porque este juego es muy nuevo. Así que tengo mis dudas de si me van a dar mi strike por haber subido un video de un juego nuevo. Así que por eso me voy a esperar un mes, y si veo que no hay ninguna llamada de atención por YouTube, subiré los otros videos a YouTube, ¿vale? Así que este video solamente va a estar en YouTube por un mes. Si veo que no pasó nada, subiré el segundo video y el tercer video de la primera parte. Si sí pasó, entonces solo podrán ver mis videos en mi blog. Esa era la cuestión que quería explicarles, así que
compréndanme, YouTube es más estricto con, no sé por qué, pero es más estricto. Así que espero que me comprendan. Así que para la próxima semana la segunda parte va a estar en mi blog, así que pasen a mi blog a descargarlo. Mientras tanto este video va a ser el único que se quede en YouTube hasta que pase un mes y ver si me dan un strike o no. Porque no quiero volver a perder mi canal, en serio no quiero volverlo a perder. Estoy creciendo mucho, creo que muchísimo más lento que cuando hice el primer canal y no sé por qué. Debía haber sido más rápido porque ya era un poco más conocida, pero bueno, pues se le va a hacer. En fin, eso era todo lo que quería decir, así que me voy retirando, cachoritas. Espero que hayan disfrutado de este primer video que es introductivo prácticamente, cosas sobre Dayvan, la historia y sobre Jan también. Aunque sobre lo de Jan sí es interesante por todo lo que dijo de su suerte. En fin, pues nos vamos a estar viendo hasta el próximo video en mi blog. Así que como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane! Ay, hasta mi compu ya se está trabando de que casi no tiene memoria, así que ya mejor le paro. Bye.